prayers. Start with Mangalacharna. Mm-hmm. Okay. Om Akyantamirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. Thank you all for having me. Gracias por tenerme. I don't want to speak for very long. No quiero hablar por muy largo, I'm tired. porque estoy cansado. And the chapter is very straightforward. Y el capítulo, de hecho, es muy directo. There's actually very little commentary for the chapter. De hecho, hay muy poco comentario para el capítulo. So we only give summary of the chapter Entonces vamos a hacer un resumen del capítulo and some major points. y unos puntos más importantes. If you want to read the whole chapter at the end, it can be done. Pero al final del capítulo, pero si después quieres leer todo el capítulo completo, lo puedes hacer. Okay. So we're going to explain how we get to this chapter. Entonces, primero vamos a explicar cómo llegamos a este capítulo. So Srimad Bhagavatam first canto opens up with a conversation between Entonces, Srimad Bhagavatam empieza con una conversación entre the sages of Naimisharanya and Sutta los Goswami, sabios de Naimisharanya y Sutta Goswami. right? The sages of Naimisharanya ask 6 Los questions, sabios de Naimisharanya preguntan 6 preguntas. right? You know the 6 questions? ¿Conoces las 6 preguntas? You remember? ¿Se acuerdan? No? ¿A dónde se va este conocimiento? ¿Quién se va a hacer cargo de este conocimiento? Where is this knowledge going to take shelter? Okay, pretty good. And something like, what's the most important purpose of this life? Okay. Something like that. ¿Cuál es el propósito más So we have importante? some uncomfortable answers. Tenemos unas respuestas muy incómodas. Yeah, so 6 questions are there. 6 preguntas están ahí. First question is, what is the highest purpose in life? Primera pregunta, ¿cuál es el propósito más elevado de la vida? Second question is, what is the means to achieve that highest La segunda purpose? pregunta es, ¿cuáles son los medios para alcanzar ese propósito? And then 4 questions about Krishna directly. Y la cuarta pregunta es tercera acerca de Krishna directamente. Krishna's birth and Acerca del nacimiento de activities. Krishna, sus actividades. And then questions about how all the avatars take shelter of Krishna's form. Y cómo otros avatares toman refugio en la forma de Krishna. And then where does religious principles take shelter after Krishna disappears? Y dónde los principios religiosos toman refugio una vez que Krishna ha abandonado este mundo. So all 6 questions are about Krishna. Entonces estas 6 preguntas son acerca de Krishna. So he begins to answer the 6 questions in chapter 2 and Entonces 3. empieza a responder las preguntas en el capítulo 2 y 3. The last question, where is religious principles taking shelter after Krishna leaves the world? La última pregunta, ¿dónde los principios religiosos toman refugio después de Krishna ha abandonado este mundo? So the answer is, La respuesta es, what is the answer? ¿cuál es la respuesta? Huh? The devotees, you just Los guessed. Huh? devotos. Srimad En Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. So this verse is famous here. Este verso entonces es famoso aquí. Krishna swadhamma bhagate dharma gyananda visaha. When Krishna goes back to his own abode, Cuando Krishna retorna a su propia morada, along with dharma and jnana, etc. con Dharma y Jnana, etc. You know what is dharma and ¿Saben jnana? lo que es Dharma y Jnana? So Puranarko Adunodita, the Bhagavatam has arisen like the sun. Entonces ahí el Bhagavatam
se eleva como el sol, Kalo nashta drishamisha, to give light to the people of Kali para darle luz a la gente de Cali, who are nasta drishna. Nasta drishna means they have lost their vision que han perdido su visión due to the dense darkness a of Kali causa Yuga. de la densa oscuridad de Kali Yuga. So the Srimad Bhagavatam is presented as Krishna in the form of a book. Entonces, el Srimad Bhagavatam es presentado como Krishna en la forma de un libro. Actually, Srimad Bhagavatam is Krishna looking like a book. De hecho, Srimad Bhagavatam es Krishna viéndose como un libro. Just like you might put on Halloween costume. Así como te pones You disfraces look a de little bit Halloween different. y te ves un poco distinto. Bhagavatam is Krishna looking like a book. Entonces, Bhagavatam es Krishna viéndose como viéndose como un libro. It is as worshipable as Krishna. Es for tan Vaishnavas. adorable como Krishna. So this leads to another set of questions because this is very extraordinary. Entonces, esto lleva a otro grupo de preguntas porque esto es muy extraordinario. So the sages ask another set of questions about Srimad Bhagavatam. Entonces, los sabios han preguntado otras preguntas acerca del Srimad Bhagavatam. They want to know about the author of the Bhagavatam, Quieren saber acerca del autor del Bhagavatam, the speaker of the el que Bhagavatam, habla el Bhagavatam and the first student of the y el Bhagavatam, primer estudiante del Bhagavatam. right? So the author of the Bhagavatam Entonces, is el autor del Bhagavatam es Vyasadeva. Vyasadeva. So in chapters 4, 5, 6, and the beginning of 7, Entonces, en el cuarto, el capítulo 4, 5, 6 y principio del 7, we hear about the author of Srimad Bhagavatam escuchamos acerca del autor del Srimad and how he Bhagavatam was inspired to manifest the Srimad y Bhagavatam. cómo in él this world. fue inspirado de manifestar el Srimad Bhagavatam. Then we hear a little bit of conversation about the speaker of Bhagavatam. Después escuchamos un poco acerca del que habla el Srimad Bhagavatam. Speaker of Bhagavatam is ¿Quién es el que habla el Srimad Bhagavatam? Shukadeva Shukadeva Goswami. Goswami. So we hear that he was completely Entonces escuchamos que él era completamente self-realized. autorrealizado, So called Atmarama. llamado Atmarama. You know what Atmarama means, right? ¿Saben lo que significa Atmarama? Atmarama means one who takes pleasure in his own consciousness. Aquel que toma placer en su propia conciencia. Do you take pleasure in your own ¿Ustedes consciousness? toman placer en su propia Or you take conciencia? pleasure in things? O tienes placer en cosas, You want the things, right? en cosas, If you ¿verdad? have an option Tienes la opción between yourself entre tu ser and y things, cosas. then you choose Entonces, ¿qué tú things. escoges? Cosas, escoges cosas. You know what? No, I don't want myself. Give No me the quiero mi things. ser, no quiero mi mismo, no quiero mi ser, quiero cosas. This is a sidebar. I saw one meme. Esto es un paréntesis. Vi un meme. So one lady is getting therapized. She's at therapy. Entonces, una señora está en terapia And the therapist asks her, y el terapista le pregunta, what do you do when you're feeling depressed? ¿qué haces cuando te sientes deprimida? So the patient said, Entonces, la paciente dice, I press add to cart. Ah. Add to cart. yo presiono Añadir al carrito de compras. al carrito de Add compras, to the cart. adicionar al carrito, Because people want things. porque la gente quiere Even cosas. to deal with their depression, they're buying the things. Also. Inclusive para lidiar con su depresión están comprando cosas, Buy so many useless things. cosas tan inútiles. But the Amarama is one who takes pleasure in his own self. Pero los Atmaramas obtienen placer de su propio ser And he's not attracted to anything in this world. y no están atraídos a nada en este mundo material. So for one who is so situated, Entonces, para una persona que está situada en el ser, then there is nothing for them to learn. no hay nada para ellos que aprender. They have achieved the fruit of all knowledge. Ellos han alcanzado el fruto de todo conocimiento. The fruit of all knowledge is to be El self-satisfied, fruto de todo conocimiento es ser autosatisfecho, to be able to sit in one room by yourself poder sentarte en un cuarto solo and be y happy. ser feliz. Can you do that? ¿Puedes hacer eso? Uh, Sometimes, A veces. sometimes for 5, 2 A minutes. veces por 5 o 10 minutos. Then you need something. Y después necesitas algo. My theory is people actually want to be disturbed. Mi teoría es que las personas de hecho quieren estar perturbadas. I think that is true. Yo creo que eso es verdad. You can come to a peaceful place Puedes llegar a un lugar muy pacífico and the peace is too disturbing. y la paz puede ser muy perturbadora. So then you want to go looking for disturbance. Entonces buscas por perturbación. So he was not like that. He was completely self-satisfied, Entonces Shukadeva Goswami no era así, él era autosatisfecho, which is the fruit of all knowledge. el cual es el fruto de todo But still, conocimiento. he was attracted to learn Srimad Bhagavatam. Pero aún él
fue atraído a estudiar el Srimad Bhagavatam. So the sages are very curious about Entonces los this. sabios están muy curiosos acerca de eso. Why would someone who has achieved the fruit of knowledge spend so much time learning such a Como una huge persona literature? que obtuvo el fruto del conocimiento quiere gastar tanto tiempo aprendiendo una larga literatura. So we hear that because even the Atma Ramas are attracted to Krishna, Y escuchamos porque inclusive los Atmaramas se sienten atraídos hacia Krishna, who has astonishing el qualities. cual tiene cualidades maravillosas. So that means the happiness that comes from Krishna is superior to the happiness coming from the self. Quiere decir que la felicidad que viene de Krishna es superior a la felicidad que viene del ser. You understand? ¿Entienden? Srikadeva Goswami, I have to say, his happiness was so great. He was a 16-year-old boy. Quiero decir, la felicidad de Shukadeva Goswami era tan grandioso, él solo tenía 16 años. 16-year-old boy means prime time. 16 años significa Yeah. como la edad más, The prime time. la mejor edad For the enjoyment. para el disfrute. So he's walking around with no clothes on. Entonces está caminando, está deambulando sin ropa. He comes to some lake and some beautiful girls are bathing Él there. pasa por un lago y hay unas hermosas mujeres bañándose en el lago. Now, any ordinary guy would be in trouble. Cualquier persona ordinaria, pelado ordinario, iba a estar en problemas. It's an embarrassing situation. Hubiera sido una situación muy vergonzosa. But he was not disturbed. Pero él no estaba perturbado. And more extraordinary, the ladies were not disturbed Y más also. extraordinario aún, las chicas que estaban en el lago no estaban perturbadas tampoco. They continued to bathe as if he was not even there. Se continuaron a bañarse como si ni siquiera estuviera él ahí. His father, Vyasadeva, saw that Su padre Vyasa vio eso and asked, how is it that you're not covered up? y preguntó, ¿cómo es que ustedes chicas no se cubren? They said, because he is Atmarama. Y ellas respondieron, porque él es Admarama. He's so absorbed in the happiness of self, he doesn't even see man and woman Porque él category. está tan absorto en la felicidad del ser que él no diferencia entre mujer y hombre. So that was his happiness. Entonces esa era su felicidad. And still he was attracted to Krishna. Y aún así él se sintió atraído hacia Krishna. So what is the happiness of Krishna then? Entonces, ¿qué es lo que hace la felicidad de Krishna? And Krishna has come looking like a book. Y Krishna ha venido ahora viéndose como un libro. And so the Shukadeva Goswami went to learn Srimad Bhagavatam. Entonces Shukadeva Goswami fue a aprender el Srimad Bhagavatam. So that is mentioned answering questions about the speaker of the Bhagavatam. Entonces esto responde a las preguntas acerca del que habla el Srimad Bhagavatam. You understand? Then they asked third set of questions about the first student of the Bhagavatam. Después entonces hacen una serie de preguntas acerca del primer estudiante del Bhagavatam. The first student of the Bhagavatam is Parikshit El Maharaj. primer estudiante es Parikshit Maharaj. So they want to know about the birth, life, and death of Parikshit Entonces Maharaj. querían escuchar acerca del nacimiento, la vida, la muerte y las actividades de Parikshit Maharaj. So from chapter 7 to the end of the first canto, Desde el capítulo 7 al final del primer canto, we're hearing about the events that lead to the birth of Parikshit Maharaj. escuchamos acerca de los eventos que llevaron al nacimiento de Parikshit Maharaj. And then we'll hear about the life of Parikshit Vamos a Maharaj. escuchar después acerca de la vida de Parikshit Maharaj. And then at the end of the first canto, we'll hear how he was cursed to die in 7 Y al final days. del primer canto vamos a escuchar cómo él fue maldecido a morir en 7 días. And embracing that curse as the grace of God, Y cómo él recibió y abrazó esa maldición como la misericordia de Dios. he goes to the bank of the sacred river to hear Srimad Bhagavatam. Donde él se va a las orillas del río Ganges a escuchar el Srimad Bhagavatam. So from chapter 7 to chapter 19, we're hearing the answers pertaining to Parikshit Maharaj. Entonces del capítulo 7 al final del capítulo del canto, el 19, vamos a escuchar acerca de la vida de Parikshit Maharaj, The first student of Srimad el Bhagavatam. primer estudiante del Srimad Bhagavatam. You understand? ¿Entienden? So in chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, also chapter 11, we're hearing about some events that directly preceded his birth. Entonces del capítulo 7 al 11 vamos a escuchar acerca de eventos que ocurren antes de su nacimiento. How he was in the womb, Cómo él estaba en el vientre how Ashwatthama threw the weapon y cómo inside, Ashwatthama envió un arma hacia el how vientre, Krishna saved him. cómo Krishna Right, lo you remember salvó. those stories, ¿Se right? acuerdan de esas historias, verdad? And then some side stories were told Y después otras historias paralelas fueron contadas, because it's very nice. porque es muy lindo. When speaking about Krishna's
when speaking about the devotees of Krishna, naturally so many other connections are made. Cuando se habla acerca de los devotos de Krishna, muchas otras conexiones se hacen. So we heard about the prayers of Queen Entonces Kunti, escuchamos de las oraciones de la reina Bhishma leaving the Kunti, world, de Vishnu abandonando el Krishna mundo, going to leaving Hastinapur, Krishna abandonando Hastinapur para ir a and Dwarka, the prayers of the ladies y there. las oraciones de las mujeres ahí. Then is going to Dwarka Después él yendo a and the Dwarka prayers there. y las oraciones allá. And then we hear about, last chapter we hear about Yudhishthira Maharaj, Y el último capítulo escuchamos acerca del Yudhishthira Vidura Maharaj, returning to Vidura palace. retornando al palacio and preaching to y Dhritarashtra. predicándole a Dhritarashtra. And now in this chapter we're hearing Y en este capítulo ahora estamos chapter escuchando, 14. So now I've capítulo just given a little 14. summary. Now we're chapter él 14. está dando un resumen en el capítulo 14. So in this chapter we're hearing about the disappearance of Entonces en Krishna, este capítulo estamos escuchando acerca de la desaparición de Krishna, because this is going to be critical for the manifestation of the Srimad Bhagavatam. porque esto va a ser crítico para la manifestación del Srimad Bhagavatam. As long as Krishna is on the planet, Mientras Krishna está en el planeta, then inauspiciousness is not able to survive. todo lo inauspicioso no es capaz de sobrevivir. You understand? There's a nice verse in the 10th canto Hay un verso en el 10º canto, that wherever there is Harikatha, que donde sea que haya Harikata, then no inauspiciousness can live in nada that place. inauspicioso puede vivir en ese lugar. So the opposite is also true. Entonces, y lo opuesto también es verdad. Where there is no Harikatha, no presence of Krishna, inauspiciousness comes to Donde that no hay place. Harikata, no hay presencia de Krishna y cosas inauspiciosas van a vivir ahí. You understand? So as long as Krishna was on the planet, there could be no Entonces, inauspiciousness. mientras Krishna estaba en el planeta, no podía haber nada inauspicioso. So the chapter opens with Arjuna going to Dwarka to meet Krishna. Entonces, el capítulo abre con Arjuna yendo a encontrarse con Krishna. He's in Dwarka for quite some time, 7 months, as is mentioned in the chapter. Entonces, él está en Dwarka por un tiempo, por 7 meses. During the period that he's in Dwarka, Durante el periodo que está en Dwarka, Yudhishthira Maharaj back at Hastinapur Yudhishthira retorna a Hastinapur, begins to see all these inauspicious que está en omens. Hastinapur, empieza a ver todos estos presagios inauspiciosos. All the inauspicious omens look like what society is today. Y todos esos presagios inauspiciosos es lo que hoy en día se ve, como se ve hoy en día el mundo. You know, husbands and wives fighting and stuff like that. Esposos y esposas peleando y cosas así. People calling each other's names, making memes about each other. Personas insultándose, haciendo memes el uno del otro Disrespecting each other and y so on. respetando el uno a los otros. Whatever's going on today, Yudhishthira Maharaj was seeing all this Todo lo que as está pasando hoy en día, Yudhishthira lo vio, inauspicious omens. los presagios inauspiciosos. So Yudhishthira Maharaj addresses his brother, do you see all these inauspicious Entonces Yudhishthira le pregunta a sus omens. hermanos, ¿tú te estás dando cuenta de todos los presagios inauspiciosos que están ocurriendo? How is it possible for there to be inauspicious omens if Krishna is still ¿Cómo here? es posible que hayan presagios inauspiciosos si Krishna aún está aquí? So he has some intuition that Krishna may have disappeared. Entonces tenía una intuición de que Krishna pudo haber desaparecido. But it is very painful for devotees to talk about that. Pero eso es algo muy doloroso para los devotos hablar. So they try to trick themselves, no, it can't be. It can't Entonces be. trataron de engañarse, esto no puede ser. But he's thinking, how can there be so many inauspicious Pero ¿cómo omens? puede ser que hayan tantos presagios So as inauspiciosos? he's talking to his brother Bhima saying, Entonces mientras Yudhishthira le está hablando a su hermano Bhima, Arjuna returns after 7 months. Arjuna retorna después de 7 meses. And when he sees Arjuna, Arjuna looks completely devastated and dejected. Y Arjuna se ve completamente devastado Dejected, depressed. y depresivo. So just by seeing Arjuna's face, he can understand the truth. Y solo con ver la cara de Arjuna pudo entender la verdad, But he doesn't want to say. pero no lo quería decir. So he asks Arjuna, what is the problem? What's wrong? Entonces le pregunta a Arjuna, ¿qué es lo que sucede? Is it this? Is it ¿Es that? Is it esto o es the lo other thing? otro o es otra cosa? He's not getting to the point. Pero no está llegando al punto. So then the chapter ends with him finally asking Arjuna the hard question. Entonces el punto, entonces termina Yudhishthira finalmente haciendo la pregunta. So you can read the last verse of the chapter. That's it. The very last verse, 44, yeah. ¿O será que te sientes vacío para siempre porque podrías haber perdido al más íntimo de tus amigos, el Señor Krishna? Oh Arjuna, hermano mío, no se me ocurre ninguna otra razón por la cual puedas estar tan acongojado. This is the point, the real question. Esa es la verdadera pregunta. It's called here Hridayinatma Bandhuna.
So Atma Bandhuna means the soul friend. Atma Bandhuna significa el amigo del alma. Hridayena means his very heart. Hridayena su propio corazón. The word shunya is here in the Sanskrit shunya. The word shunya means empty Shunya significa or vacío void. o carente. Is your heart feeling void Tu corazón se siente vacío because your soul friend porque tu amigo del is no alma longer present on the earth? no Is that está the más reason? presente en la tierra, esa es la razón. So in the next chapter, Entonces en el 15, siguiente we're not capítulo, going to the next chapter, but I want to share one verse. Yeah, well, because I just given a summary of chapter 14. ahí di simplemente un resumen del capítulo 14. So you can read it. It's very straightforward. The commentary is very Lo pueden little. leer, pues es muy directo. So El comentario es Arjuna, muy corto. so Arjuna confirms, Entonces Arjuna confirma, yes, I'm feeling devoid sí, of me estoy life sintiendo vacío en la vida, because de vida, the life of my life, Krishna has departed. porque la vida de mi vida, Krishna ha partido. The life of the body is the soul, right? La vida del cuerpo es el alma. If there is no soul in the body, Si no hay alma en el cuerpo, then the body is dead, entonces el cuerpo está muerto. right? What is the difference between a living body and a dead body? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Thank you. The soul, there's no Se la- consciousness is there. So consciousness is No the hay life of the conciencia, body. porque la conciencia es la vida del cuerpo. Yes. So what is the consciousness of consciousness? Entonces, ¿cuál es la conciencia de la conciencia? That is Krishna. Es Krishna. So being devoid of the life of his life, Entonces, estando carente de la vida de su vida, the soul of the soul, el alma del alma, the consciousness of consciousness, la conciencia de la conciencia, then one feels dead inside. entonces You uno se understand? siente muerto adentro. You understand? ¿Entienden? So Arjuna confirms this in chapter 15. Entonces, Arjuna lo confirma en el capítulo 15. It goes through a long list of all the pastimes that he had with Krishna. Y recorre todos los pasatiempos que él tuvo con Krishna. How he was able to conquer over all the enemies and Cómo all él because of pudo Krishna's presence. conquistar todos sus enemigos solo por la presencia de Krishna. But now that Krishna has Pero departed, ahorita que Krishna se ha ido, then his very life is left. su vida se ha ido. Just like sometimes we have, I don't know how to say it. Have you ever had the experience of like playing a sport and you get knocked down and you lose your breath? Yes. Por What they ejemplo, a call veces it being winded. We call it being cuando winded. quedarse sin aire, quedarse sin aire, You call it winded. That ever happened to you ¿les ha pasado sometimes? alguna vez? It's a little scary, right? Es muy miedoso. So Krishna departs. Entonces Krishna parte, That's how Arjuna is feeling like así es this. como Arjuna se está Winded. sintiendo. The breath of my breath is gone. El aliento de mi aliento se ha ido. The breath is there in the body, allows it to El function. aliento de mi respiración se ha ido y la respiración está ahí para que pueda funcionar. But what is the breath of breath? Pero ¿cuál es la respiración de la respiración? So that is Krishna. Ese es Krishna. You understand? I'm giving different ways of Estoy saying dando the same thing. diferentes formas de decir lo mismo. So Arjuna speaks to this point Entonces Arjuna habla acerca de este punto. in 1:15:21. Y en 1:15-21, You can read 1:15:21. It's Spanish. voy a leerlo en español. Yo tengo el mismo arco Gandiva, las mismas flechas y la misma cuadriga tirada por los mismos caballos. Y los utilicé como el mismo Arjuna a quien todos los reyes ofrecían sus debidos respetos. Pero en ausencia del Señor Krishna, todos ellos, en cuestión de segundos, han quedado anulados sin ser efecto. Es exactamente igual que ofrecer en las cenizas mantequilla clarificada, acumular dinero con una varita mágica o sembrar tierra estéril. If you offer the seed into a barren land, Si tú ofreces la semilla en una tierra infértil, what is the value? ¿cuál es el valor? Any value to ¿Hay that? algún valor en eso? And then you came for the initiation, right? Ustedes todos vinieron a la iniciación, And ¿verdad? Harinam was doing big fires there. Harinam estaba Swaha, haciendo swaha. un gran fuego diciendo swaha. Yeah, we don't know what's going on. All we know is that the swaha throw the grain, No sabemos qué está pasando, pero que cuando dicen swaha hay que tirar los granos. right? And then the fire eats up the grain. Entonces después el fuego come el grano.
But if the fire goes out, there's just ashes there. Pero si se va el fuego, quedan solo cenizas. And you throw the grain onto the Y ash, si le tiras el grano a las cenizas, or put the ghee on the ashes. o pones el ghee en las You know cenizas, how valuable ghee is? tú sabes lo valioso que es el ghee, You're just pouring the ghee onto the y ash. estás colocando el ghee en las cenizas. Then what is the use? ¿Cuál es el uso? So what is the value of a life without life? Entonces, ¿cuál es el valor de la vida sin vida? A life without Krishna. in other La words. vida sin Krishna, en otras palabras. So Arjuna is confirming this. Of course, this is the experience as a great devotee of Krishna. Obviamente esa es la experiencia de un gran devoto de Krishna. But this is also a theological point that the Bhagavatam is. Pero también es un punto Speak to teológico us. que el Bhagavatam quiere hablarnos a nosotros. That to be devoid of God consciousness is to be devoid of the very life of your life. El estar carente de la conciencia de Krishna es estar carente de la vida de tu vida. So there's a very important verse in Srimad Es Bhagavatam. un punto muy importante en el Srimad Bhagavatam. There's a verse that's quoted a lot in our Un philosophy. verso que se cita mucho en nuestra filosofía. It's 11th canto, chapter 2, verse 37. Entonces el 11º canto, capítulo, chapter 2, 2, verso 11. 37? 11? 37. Yeah. So, okay. See, I know a little bit. I could catch the vibe. Vayandutiya Abhinivesha Tashat. Ishara pe tashta viparyo ashmiti. This is a very important verse. So Ishara pe tashta means being turned away from God. Es darle la espalda a Dios. Ishara peta. So God is all pervading. Entonces Dios es todo es todo, está en Existing todo, everywhere. está existiendo en todo. So you can't really turn away from God. Entonces realmente no puedes darle la espalda a Dios porque Él So está en todo. To be turned away from God means to be oblivious of Him. Entonces voltear, darle la espalda a Dios significa ignorarle. So when one is turned away from Sí, olvidarlo. So this is the first, you could say, cause. So you turn away from God. The effect of being turned away from God is ashmriti. Entonces el efecto de darle la espalda a Dios es Ashmriti. ashmriti, Ashmriti means que forgetfulness. significa olvido. So what does one forget? ¿Qué es lo que uno olvida? One forgets one's own soul. Uno se olvida de su propia alma. So to be turned away from God is to turn away from your own self. Darle la espalda a Dios es darle la espalda a tu propio ser. Because God is the self of self. Porque Dios es el ser de los seres. So to turn away from that self is to turn away from yourself also. Entonces darle la espalda a ese ser es darle la espalda a tu propio ser. We lose ourselves when we lose our relationship with God. Nosotros perdemos nuestro ser y nuestra relación con Dios. Just like when you are facing the sun, Es como cuando estás dándole la cara al sol, you can see yourself and you can see the sun also. puedes ver tu ser y puedes ver también el sol. But if you're facing away from the sun, Pero si tú le estás dando la espalda then al you sol, see shadow, entonces tú lo único que ves es sombra. right? So being turned away from God, Entonces darle la espalda a Dios, we lose ourself in the shadowy existence of this world. perdemos nuestro ser en la sombra de la existencia de este mundo. Isn't it? It's like watching a movie on Netflix. Es como ver una película en Netflix. Y'all like that, right? ¿Les gusta eso, verdad? A lot. You like the Netflix? ¿Les gusta el Netflix? Maybe the Amazon Prime De pronto el Amazon Prime. or whatever. So when you watch a movie, Entonces cuando ves una película, what is the first thing you do? ¿qué es lo primero que tú haces? Nighttime, you turn off the lights. Apagas las luces. You want to forget yourself. Quieres olvidar tu ser. And then you get absorbed in other reality. Y entonces te absorbes en otra realidad. And that reality has nothing to do with your real life. Y esa realidad no tiene nada que ver con tu verdadera vida. And you want to live through that reality for at least 2 hours. Y quieres vivir en esa realidad por lo menos 2 horas. 2 hours, let me have some peace. 2 horas, déjame tener paz. And what is your concept of ¿Y peace? cuál es tu concepto de paz? Watching a movie about shooting and killing. Ver una película acerca de disparar y matar. And let's watch a movie on the zombie apocalypse Déjame ver una película acerca de los zombies y el to apocalipsis get some peace. para tener algo de paz. But it has nothing to do with your actual life. Pero eso no tiene nada que ver con tu vida actual. But you want to forget your life. Pero quieres olvidar tu vida. And you want to enjoy through this avatar. Y quieres disfrutar a través de ese avatar. We call it vicarious living. Quiere decir como viviendo como Vicarious. como What's the word for vicarious? por casualidad.
Another example, social media. Otro ejemplo, redes sociales. How many of you have the social media? ¿Cuántos de ustedes tienen redes Of sociales? course you have. If we're a little bit older, we been spared. Sí, fuéramos un poquito más. Social media means Instagram, the Instagram, Facebook, something. You Facebook. have? You ¿Tienes? don't have? You have? ¿Tienes? You have. You guys Todos both. ustedes You tienen. have? Yes, I have also have. Okay, so, we'll use social media also. Another example, Amazon. Who has to shop on Amazon? Otro ejemplo, ¿quién hace compras en You Amazon? like sometimes? Ah. Caught you, got it. That's a good one. Do a little shopping on them. So you have this thing where people have this thing where they just keep scrolling. Entonces la gente tiene este hábito de simplemente Scrolling. de ir pasando la pantalla You know, just 5 minutes. Just Solo a 5 little minutos. space out. para distraerme un poquito. Ah, Can't no stop. puede parar. So why did that happen? Because you're trying to live vicariously. ¿Por qué eso pasa? Porque tratas de vivir por You casualidad. don't live your own life. You want to live through someone No, else. no vives tu propia vida, quieres vivir en la de otro. You understand? I'm making a simple point. Estoy haciendo un punto sencillo. We've turned our back on the very source of our life. Si nosotros le damos la espalda a la propia fuente de nuestra vida, So we lose our life in doing so. entonces perdemos nuestra vida en hacerlo And we embrace shadow. y abrazamos es la sombra. So the word for that is viparyaya. Entonces la palabra para eso es viparavya. Wait, we pull up the verse. Vamos a mirar el verso. You can pull up the verse here, 11:237. We don't have those, Screen share. no, we don't have those cantos in Spanish. You don't have those cantos in Spanish? Okay, pull up in English then. I just want you to see the Sanskrit words. 11:237. You can do it in English. I just want you to see the words because I'm describing the words of the verse. So each word of the verse is very interesting and kind of important. Shay is about to pull it up on the screen. For you 11. guys. Canto 13. 11:2. No, 11. 11:2. No, yo, 13, Capítulo 37 verse. 37. Canto 11. Canto 11, chapter 2, verse 37. So I just want them to see the verses the words I'm describing. We don't have the numbers for the verse. No, está más for abajo. the text. Está súper abajo. Okay, they can see on the screen, right? Yes. Okay. So if you're on the screen, there's the screen share. So we just described this verse, Ishara Tasya means turned away from God. Darle la espalda a Dios. I'm like, turn the generator on. Then Ashmritihi, Ashmritihi, you forget your own self. olvidas tu propio ser. And then Viparyaya. Y después viparaya. Viparya means a reversal. It literally means the opposite of what you are. Significa literalmente lo opuesto de lo que tú eres. So you are consciousness, Entonces tú eres conciencia, but you are embracing the shadow of matter. pero estás abrazando la sombra de la materia. You understand? So first we've turned away from our source. Entonces primero nos volteamos de nuestra fuente, We've turned away from the source of life and we've lost our own life in the entonces process. nos le damos la espalda a nuestra propia vida y perdemos nuestra vida. Again. Yeah, we've turned away from the source of our life. Si le damos la espalda a la fuente de nuestra vida, So we lose life in doing so. entonces perdemos vida en hacerlo, Because that is the life of our life. porque esa es la vida de nuestra vida. So if you turn away from your life, Entonces, si le das la espalda a tu vida, you lose your life. pierdes tu vida. Now, what the experience of losing your life is you feel empty inside. Y un efecto es que tú te sientes vacío. You understand? I'm trying to explain what Arjuna is going through Estoy tratando de explicar lo que le and how estaba our pasando a Arjuna situation is not dissimilar. y cómo nuestra situación no es muy diferente. Krishna has departed Krishna ha partido. and he feels that his life has left him. Dang, Hare Krishna. Okay, Krishna has left Krishna ha partido and his experience is that he's feeling empty y su inside. experiencia es que él está sintiéndose vacío internamente. So I'm using this verse to describe this is our conditional soul. Entonces esa es también nuestra condición. We've turned away from the source of life, Le damos la espalda a la fuente de la vida, so we've lost our life in the process. entonces perdimos nuestra vida en el proceso.
So the experience of losing your life is a feeling of emptiness. Entonces la experiencia de perder tu vida es un estado de vacío. It's the experience of an existential vacuum. Es la experiencia de la existencia vacía. You can imagine that your heart is like a Puedes imaginar que tu corazón es como triangle, un triángulo. and only something that fits like a triangle can go there. Y solo algo que encaje en ese triángulo puede ir ahí. And that triangle is only Krishna. Y ese triángulo es solo Krishna. But you've turned away from that. Pero tú le das la espalda a eso. So now you're trying to put the rectangle Estás inside, tratando de and poner the circle rectángulo, inside, el and not fitting. círculo, y no cuadra. So everybody in the material world, they have this experience of an existential vacuum. Entonces todas las personas en este mundo material tienen la experiencia de ese vacío existencial. Actually, it's better when you're poor. De hecho, es mejor cuando eres pobre Then you think, oh, if I become rich, then I'll be happy. y piensas, uy, cuando sea rico, entonces voy a ser feliz. But the rich people, Pero la gente rica, they're committing the suicide ellos cometen suicidio because they're having everything, porque están teniendo todo, but they're still feeling the pinch of the existential pero vacuum. todavía están sintiendo como el chuzón del vacío existencial. So the poor people at least think that I can fill the existential vacuum with Entonces la things. gente pobre dice, puedo llenar ese vacío existencial con cosas. The rich people, they have the things. La gente rica tiene las cosas, They're putting all the things inside. están poniendo todas las cosas adentro, That didn't work, so they just try to drugs. entonces no funciona, entonces intentan That didn't drogas, work, they try to crazy sex stuff, entonces no funciona, tratan de cosas locas sexuales, rituals and all sorts of rituales things. y todo tipo de cosas, That didn't work, tampoco funciona, and they commit suicide. entonces se suicidan. You understand? The experience is a deep emptiness that nothing is filling. Su experiencia es una profunda vacío que no se llena. So viparya, let's go back to that. Entonces viparaya, So you see this word viparya viparaya, means like the embrace of shadow. entonces significa el abrazo de la sombra, Because you lost your own soul, porque perdiste tu propia alma and that which can fill the existential vacuum. y entonces te lleva a sentir el vacío existencial. So you try to fill it with the matter. Entonces se trata de llenarlo con la materia. That's called viparya. Eso se llama viparaya. As a result of this viparya, Como resultado de esto, the next thing here is dvitiya abhiniveshata. lo Oops. siguiente es dvitiya Oh, stop. abhiniveshata. So you can say I'm highlighting it. Abhiniveshata means absorption, Abhiniveshata significa absorción. and dvitiya means in a secondary thing. Y dvitiya significa algo secundario. So fundamental Bhagavatam philosophy, you would have already heard it in the second chapter. Entonces, en la filosofía del Bhagavatam, lo escuchaste en el segundo capítulo, Is that reality is non-dual consciousness. es que la realidad es una conciencia no dual. Now remember that from 1 to 11 Bhagavatam. De 1, 2, 11 el Bhagavatam. It's the most important verse of Bhagavatam. Es el verso más importante del Bhagavatam. Our whole theology, 3/4 of our whole theology is based on that one verse. 3/4 de toda nuestra teología está basada en ese verso. You know this verse? 1 ¿Conoces ese 1 verso? to 11. 1, 3/4 of our theology is based on this 3/4 de verse. nuestra filosofía está basada en este verso. Vedanti tat vidas tattva advayam. So in that verse it says, those who are the knowers of the truth, Dice, aquellos que son los conocedores de la verdad, they say that truth is non-dual ellos consciousness. dicen que esa verdad es conciencia no dual. So advaya gyan means non-dual consciousness. Entonces, Advaya Gyan significa conciencia no dual. So there's not truth, and there's only one reality that Entonces- encompasses everything. Entonces no hay dos cosas, hay una sola realidad que es donde todo está compuesto. God is an infinite truth. Dios es la verdad infinita. So by definition, nothing can exist outside of Entonces, it, por definición, nada puede existir fuera de él. right? If something exists outside of that, it wouldn't be an infinite Si algo reality. existe fuera de él, no sería una realidad infinita. So by definition of being infinite, everything is existing inside Entonces, of por that. definición, es que todo está existiendo dentro de él. But we imagine something existing outside of that. Pero nosotros imaginamos algo que está existiendo fuera de eso. That is called dvitiya. Eso se llama Dvitiya. You see a reality outside of Ves God. una realidad por fuera de Dios. You understand? I'll give another example. Voy a dar otro ejemplo. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, I believed in God. We yo believed creía in en Dios I was like, God is in heaven doing his thing, y pensaba, Dios está en el cielo haciendo sus cosas and I'm on earth doing my y thing. yo estoy haciendo mis cosas aquí. I won't bother him. Yo no lo voy a and he shouldn't molestar bother me. y él You no me va know? a molestar a
So this sort of thinking, that's called Dvitiya. Entonces esta forma de pensar es Dvitiya. You think that there's something outside of God. Tú crees que hay algo por fuera de Dios. You imagine a separate. So you develop. Entonces desarrollas un interés separado. So another to explain again. You can imagine God is like a large circle. Puedes imaginar a Dios como un gran círculo. So nothing can exist outside that circle, Entonces nada puede existir por fuera de ese círculo, right? Because the circle is the infinite truth. porque ese círculo es la verdad infinita. But we have a psychological disease that we imagine a circle outside of that main Pero nosotros circle. tenemos una enfermedad psicológica que imaginamos algo fuera de ese círculo And we become absorbed in that. y nos absorbemos en eso. So that's called Dvitiya Abhiniveshita. Entonces se llama Dvitiya Abhiniveshata. You understand? And the result of that absorption, Y el resultado de esa absorción, bhayam. So bhayam means Jaya, fear. significa miedo. The most prominent emotion Es la emoción más predominante that governs this world, que gobierna este mundo, especially with the social media. especialmente con los medios It's fear. sociales. Es temor. Why? ¿Por qué? Because we're pursuing a shadow reality Porque estamos persiguiendo una realidad que es una Yes. sombra, that's characterized by dissolution. que está caracterizado por la disolución. You understand? I always tell this example. Siempre doy este ejemplo. When I was growing up, we grew up with Michael Jackson. Cuando yo estaba creciendo, Michael crecimos Jackson. con Michael Jackson. He was the king of pop for Él like era 30 el rey del years. pop como por 30 años. Now you get to be the king of pop for like a couple hours. Ahorita puede ser el rey del pop por un par de horas. Michael Jackson was the king of pop for like Pero ever. Michael Very Jackson fue popular. el rey del pop So- siempre. He had this one music video Y ahí tiene un video for his song called Remember the Time. que se llama Remember the Do Time. you remember? You remember? Yeah. So in the video, he's trying to chase a love interest, Entonces, en el video, él está tratando de alcanzar like some Egyptian like pharaoh. como una Goddess. una diosa And every time egipcia. he would like try to grab her, she would turn into sand. Y cada vez que él la iba a alcanzar, se volvía arena. You understand? So that is what we're doing also. Entonces, eso es lo que estamos haciendo también. We're chasing the shadowy world Estamos persiguiendo el mundo de sombra, and we try to grab it lo tratamos de and agarrar it turns into sand right y in se our vuelve eyes. a arena frente a nuestros ojos. And the experience of that is sorrow. Y la experiencia de eso es sufrimiento, Proportionate your attachment to it. proporcional a tu apego a él. If you're not very attached, your sorrow will be a little bit small. Si no estás muy apegado, entonces tu lamentación va a ser muy pequeña. But if you're very attached, your sorrow will be very Pero si great. estás muy apegado, tu lamentación va a ser muy grande. So our whole existence in this world is characterized by fear. Entonces Our whole existence in this world characterized by fear nuestra existencia en este mundo es caracterizado por el temor and sorrow, y lamentación, because we're chasing after a perishable reality. porque estamos persiguiendo una realidad que es impermanente. You understand? ¿Entienden? So the first, going back to the verse, the first problem is Entonces, volviendo al verso, el primer problema es, Ishara Petasha. What is the meaning? ¿cuál es el significado? Ishaya, Ishara. Apetashya, We turned our back on que le God. estamos dando toda la espalda a Dios. Very good. And the result of that is Y el resultado de eso number es two, We lose that we our embrace the life. shadow. yeah, we lose our soul. Ah, bueno, We lose our the self. soul. Is that we lose our own self. Perdemos nuestra propia alma. Then from there, Y después de ahí, viparya. viparya, We start feeling emptiness. Yes, and We start looking for what for the. yeah, you just look for something to fill the void. buscamos algo que pueda llenar el vacío. So that means you embrace the shadow. Quiere decir que abrazas la sombra. To embrace the shadow means it begins with the material body. Abrazar la sombra empieza con el cuerpo material. And then from there, Y de ahí, number four, Dvitiya Abhiniveshita. Dvitiya Abhiniveshata. Before that, Antes de eso, absorption uno se and absorbe Dvitiya. en Dvitiya. So what the Dvitiya for us means your body. Dvitiya para nosotros significa el cuerpo. You completely absorbed in that, Estás right? completamente absorto en eso.
Isn't it? ¿No es Let's así? be real. Seamos People realistas. say like you should be compassionate. Y uno le dice a las personas, tú debes ser compasivo. In New York, I'm hearing that a lot. Y en Nueva York yo escucho eso We need to have mucho. more compassion. Debes tener más compasión. I'm like, sweetie, for someone else to enter into my psyche, Mi dulzura mía para que alguien entre en mi psiquis. I must have had a really good japa session. Yo necesito tener una sesión muy buena de japa. Otherwise, it's me. De lo contrario, todo soy yo. I try to expand my consciousness. I'm like, try to include others, Jai. Come on. Yo trato de expandir You mi can do it. conciencia. Jai, trata de I'm like trying to expandir stretch my tu consciousness. conciencia. Trato de estirar mi I was like, oh, it's conciencia. too hard. Never Ah, mind. muy difícil. No, we are. Olvídalo. This is self-absorption. Eso es una absorción Isn't en it? uno mismo, ¿no es así? All of us are like this. Actually, you cannot get out of this problem. Todos somos así, de hecho no podemos escapar de ese problema. When I was in the monastery, Cuando yo estaba en el monasterio, I was one time walking past two of the other monastics, una vez estaba pasando al lado de otros monásticos and one of them was like telling his roommate, y uno de ellos le estaba diciendo a su compañero de cuarto, "Hey, my computer got stolen. My computer got y le dijo, stolen." ay, mira, me robaron el computador. So the other guy he was telling was like, "I'm sorry to hear that." Y entonces el otro dijo, ah, lo siento mucho. And then he said, "Your computer also got Y stolen." le dijo, sí, tu computador también fue And then he said, robado. "What? How could you be so ¿Cómo irresponsible? puedes ser tan irresponsable? Why didn't you lock the ¿Por door?" qué no cerraste, aseguraste la puerta? So I was walking past the room right when this happened. Entonces yo estaba justo pasando So I por had ahí a cuando good eso fue. laugh. Y entonces yo me reí. So I asked my friend, Y porque le pregunté a mi amigo, when he said his computer was stolen, you were peaceful. cuando él te dijo mi computador fue robado, tú te sentías en paz. But when you heard your computer was stolen, you became Pero disturbed. cuando escuchaste que también tu computador fue robado, entonces te perturbaste. Why is that? ¿Por qué es eso? Because you're a self-absorbed. Porque tú estás autoabsorto en ti. So all of us are like this. Y todos somos así. So that is Dvitiya Beniveshita, absorption in our own little. Entonces, eso es Dvitiya Viniveshaka. Estás absorto en tu propio mundo. The soul is, in a sense, looking at the life of you. El alma, de hecho, está mirando la vida. Yeah. In other words, imagine your body like a character in a movie, Entonces, imaginen tu cuerpo como un personaje en una película. and your soul is looking at that character and identifying. Y el alma está viendo hacia ese personaje y se está identificando con él. So the soul has lost its own life Entonces, el alma perdió su propia vida in the story of Jai. en la historia de Jaya. I love this story. It's great. Me encanta esa historia, es fantástica. You know, Jai is about this really tall, beautiful black dude. Es este alto chico, muy He hermoso. travels the world and he speaks Viaja al nicely and mundo y inspiring. habla muy bien, inspira It's like, I gente. love this movie. It's so Me good. encanta esa película, es tan I can buena. watch it my entire life, Puedo verla mi vida, toda mi vida, and I do. y lo hago. I've lost my own soul in the life of this. Perdí mi propia alma en la vida de esto. This is called Dvitiya Eso Beniveshita. se llama Dvitiya You understand? I'm trying to help understand what is this Dvitiya Beniveshita. And the result of that absorption is bhaya and sorrow, fear Y and el sorrow. resultado de esa absorción es temor y lamentación. You understand? Yes. The rest of the verse says, Tamaya yato, that this is Maya. This is what it means to be El in resto del Maya. verso dice, esto significa estar en Maya. So Maya includes all of this. Entonces Maya incluye todo esto. Obliviousness of God, Olvido de Dios, the loss of the soul, la pérdida del the ser, embrace of the shadow, el abrazar la the sombra, absorption in the second, la absorción en el segundo, and the fear and sorrow. y el temor y la lamentación. So when someone says you're in Maya, this is what it means. Entonces cuando alguien te dice estás en Maya, eso es lo que esto significa. So Buddha Abhajatam, if you are intelligent, Entonces si tú eres inteligente, a Buda, you are intelligent. eres inteligente, If you are intelligent, you will worship Krishna. vas a adorar a Krishna. Bhaktyayikayesham Guru Deva Tatma. You will worship Krishna through devotion. Vas a adorar a Krishna a través de la devoción, si eres inteligente. Understanding the Guru to be worshipable Entendiendo que el gurú debe ser adorado and oneself. y el ser de uno. And that's the rest of the verse. Ese es el resto del verso. So I'm sharing this verse. This is the end. I'm sharing this verse to give us a reference for the existential situation of Arjuna. Estoy compartiendo este verso para explicar la situación existencial de Arjuna. Krishna has left Krishna se ha ido and he's feeling that void inside. y él está sintiendo ese vacío internamente. So it's causing him to call out to Krishna. Entonces le está causando a que llame a Krishna. We are also separated from Nosotros Krishna, también estamos separados de Krishna and we also feel that void inside, y también sentimos ese vacío adentro, but we're not
most of the life, most of the souls in this world are not knowing what is the cause of that feeling of void. Pero la mayoría de las almas en este mundo no conocen la causa de este vacío. So in their ignorance, they try to fill the void with the things. Entonces la ignorancia hace que uno llene ese vacío con cosas. In this way, their sorrow is increased. Y por eso su lamentación se incrementa. One nice phrase there is there's dukosha dam ta api dukam, that the remedy for suffering Entonces una frase que dice que el remedio para el sufrimiento is itself suffering. es el sufrimiento. People, when you're in ignorance, you have some problem. Cuando estás en ignorancia tienes un problema You try to find a remedy for the problem, y tratas de encontrar el remedio para el problema and the remedy you find is itself a problem, y el remedio que encuentras es de hecho el problema. Yeah. right? Dukosha is such a good phrase. Dukosha dam ta api dukam, that the remedy for suffering is itself suffering. El remedio para el sufrimiento es de hecho el sufrimiento. For example, your partner breaks up with you, Por ejemplo, tu pareja te termina and then you just drink alcohol. y entonces tomas alcohol, But the alcohol is a problem for you. pero el alcohol es un problema para ti. So the remedy for your suffering, you chose some other stuff. Entonces el remedio para el sufrimiento es que escoges otro sufrimiento Or weed, you smoke the weed. o fumas ganja. Yeah, the weed. Or you watch a whole season of a show in one day with the ice cream O, and flaming bueno, hot Cheetos. o es toda una serie con helado o con chiros Solo día. en un solo día. The truth of the matter is that these are solutions to their suffering, Esto pareciera ser soluciones a su but sufrimiento, they're very poor solutions, pero son soluciones muy pobres. isn't it? Es así. So similarly, we're feeling that void, Entonces, similarmente estamos sintiendo ese vacío. and the getting of things is our solution to the problem. Pensamos que obtener cosas es la solución al problema, But then that only expands to feeling more. pero entonces el sentimiento se expande más. You understand? So Arjuna knows the solution to the problem. Entonces Arjuna conoce la solución al problema, So he calls out to Krishna. entonces él llama a Krishna. So you'll hear more of that when you study chapter 15. Very nice chapter. Very Entonces, beautiful chapter. Vas a conocer un poco más de esto cuando estudies el capítulo 15. Okay, I'm going to stop there. Voy a parar. So I only gave summary. You can read the chapter. Pueden leer el It's very capítulo. straightforward. Es muy directo, But I summarized it. pero Okay. yo lo resumí. So if someone wants to ask some question or make some comment, Si alguien quiere entonces hacer alguna pregunta o hacer un we'll comentario, take question first. primero las preguntas. So is that you said that the fear is the result of duality, Entonces, has dicho que el temor Ok. es el resultado de la dualidad. and I think that we all have a lot of fears. Y todos tenemos muchos miedos. So Prabhupada said that our only fear must be forgiving Krishna. Say it again, our fear. Nuestro único miedo es el perdonar. On the other hand, Our only fear should be to forget Krishna. Sure. So how can we as devotees make that our only fear? You know, like ¿Cómo podemos Sí. hacer que nosotros devotos hagamos eso nuestro único miedo, que es olvidar a Krishna? have the vision to see Krishna in every situation. ¿Cómo era Krishna en toda situación? I mean, these sorts of questions, Este tipo de preguntas you have to be Krishna conscious. tienes que ser consciente de Krishna. Then you will be afraid of losing. Entonces vas a tener miedo de perder a Krishna. If you're not Krishna conscious, Si no eres consciente de Krishna, you're not going to be afraid of losing Krishna. no vas a tener miedo de perder a Krishna. It's like it's a fact, right? Yeah. It's like sometimes you, for example, sometimes you feel like, I don't feel like chanting today. A veces tú sientes, no siento como que quiero cantar hoy. And you feel very peaceful about it. Y sientes muy en paz acerca de eso. But when you're very Krishna Pero conscious, cuando eres muy consciente de there's Krishna, no question of not chanting, no hay duda de no cantar. because even a moment of Krishna is experienced as the greatest commandment. Porque inclusive un momento de no estar con Krishna es la causa de la gran calamidad. So anyway, to the degree we have realization,
al grado que tenemos realización that Krishna is the life of our life, de que Krishna es la vida de nuestra vida, then to that degree we'll feel fear. a ese grado vamos a sentir miedo. And losing Krishna, that is a categorically different Krishna. fear. Eso es y es un miedo en otra categoría. So you know Prahlad Maharaj and his stava to Nrsinga Day. Entonces conoces las oraciones de You know Nrsinga Prahlad Day? Maharaj, Half man, half lion incarnation. a Nrsingadev, el cual es mitad hombre y mitad So he has león. these huge Entonces claws, tiene estas grandes garras, pointing ears. orejas puntudas. His mane is like touching the Su sky. melena está tocando el cielo. It's got a garland of intestines. Tiene una guirnalda surrounding de him. intestinos. He just slaughtered like armies of demons with it. Él acababa de matar Body parts flying ejércitos here de and there. demonios. Prahlad Maharaj, 5-year-old boy, Prahlad Maharaj, niño de 5 años, he walks up to the Lord and says, I'm not afraid of this. y llega donde al Señor y dice, yo no tengo miedo de He esto. offers 2 prayers saying, I'm not afraid. He gives a whole Y description. él I'm not ofrece afraid. 2 oraciones donde dice, yo no tengo miedo. Try to imagine. Y trata de imaginar. Like in the morning time, we were singing Nrsinga En la Arti, mañana right? nosotros estamos cantando las oraciones And de I Nrsinga. always used to think, because I have a jester's mind, Entonces yo siempre pienso porque tengo I'm like, una what if mente Nrsinga muy... Day just manifested right in the middle of our, you know, Imagínense que el Señor Nrsinga se manifestara Tabakara En Kama medio. Lava right here. Roar! Most of us would probably freak out. We like to think like we're so devoted, but we probably feel afraid. pensamos que somos muy devotos, pero obviamente I vamos a usually tener miedo. think all the time, what if he just manifests right now? ¿Qué tal si se You're manifestara like singing ahora with the mismo? heart, Y beautiful. estás cantando con el Tabakara corazón. Kama. Roar! But Prahlad Maharaj, 5-year-old boy, Pero Prahlad Maharaj, un niño de 5 años, he said, I'm not afraid of this. dijo, yo no tengo miedo de esto. So then, but then in verse 16, one verse after, Pero un verso antes, he says, 16, I am afraid of something though. pero sí dice, sí tengo miedo de algo. I've been thrown into the association of demons who criticize you and criticize He bhaktas. sido tirado a la asociación de demonios que te critican a ti y critican a los devotos. And I'm afraid that by that association, I will lose my remembrance of you. Y tengo miedo que a causa de esa asociación vaya a perder mi memoria de ti. So he's offering that prayer from a spirit, from a place of deep love for the Entonces está Lord. ofreciendo esa oración en un lugar de amor muy profundo por el Señor. So we, you know, there has to be maturity of realization for that. Entonces debe haber madurez de realización para poder, Otherwise, para eso. to the degree we are identified with our bodies, De lo contrario, al grado que estamos identificados con el cuerpo, we have many fears connected to that. tenemos muchos miedos conectados a eso. Even devotees, so many Incluso devotos, devotees. muchos devotos. It's not that just by being a devotee you are No immediately released significa from que that. simplemente por ser un devoto estás libre de eso. You have to make advancement to higher Tienes que states of avanzar a awareness. estados más elevados de conciencia. Otherwise, all of our fears are mostly linked to the body. De lo contrario, la mayoría de nuestros miedos está conectada con el cuerpo. For example, I'm gonna give a controversial example. Voy a dar un ejemplo Don't mind. controversial. Don't mind. No, porfa, no lo tomen muy a pecho. A little controversial. Un poquito controversial, But it's true, it's a fact. pero es verdad. When un the hecho. Rona broke out, Bueno, the coronavirus. cuando el virus corona empezó, So everyone became afraid of getting sick and dying. me acuerdo que mucha gente se atemorizó de enfermarse y morir. And so many devotees, they also got Y scared. muchos devotos también se asustaron. Why are you scared? ¿Por qué estás con miedo? The body is destined to die today El or cuerpo tomorrow. igual está destinado a morir hoy o mañana. Just do bhajan for Krishna. Simplemente vayan por Krishna. If he wants to kill you, who can protect you? Si él quiere matarte, ¿quién te puede proteger? If he wants to protect you, who can Si kill te you? quiere proteger, Like, these are the things that we say in our sanghas. esas son las cosas que hablamos en los sanghas. As soon as coronavirus, where everyone, Pero apenas empezó el freaked out. coronavirus, todo el mundo se asustó. that is natural Eso es natural. because we're very deeply identified Porque with estamos our profundamente bodies, identificados con el cuerpo. and we can couch it in clever ways. Well, we're just being Y prudent. podemos, We're being smart about it. pero And podemos decir muchos argumentos Sure. diciendo, excusas diciendo, no, have tenemos no- que tomar prevenciones, estamos siendo I have no inteligentes argument with acerca del that. momento. Está But- bien, But you were probably afraid, right? pero de hecho la verdad es que tienes miedo. So that's because our awareness is still linked Es very porque deeply to the nuestra body. conciencia todavía está muy conectada con el cuerpo. So without breaking out of the boundaries of that
de sin bodily romper consciousness las ataduras con la conciencia del cuerpo into the higher domain of love of Krishna, hasta a la realidad más elevada del amor de Krishna, then our fears are linked to this. nuestros miedos domain. van a estar conectados con esta When dimensión. we advance our consciousness, Pero si avanzamos nuestra then our conciencia, fears will be linked to that domain. entonces nuestros temores van a estar conectados a esa dimensión. Like Mother Jasoda, she gets really afraid. Como la madre de Yashoda le da Oh mucho no, miedo. the Kali snake has Krishna. He's going to be killed. Ay no, la madre de Yashoda dice, ay no, la serpiente Kali va a matar a Krishna. So she's also afraid. Ella también tiene miedo, A different fear. pero un miedo distinto. So these sorts of questions, I'm like, there's no substitute for maturity. No hay un sustituto para la madurez, Maturity, mature awareness. una madurez de conciencia. Some other question? ¿Alguna otra Otherwise, some pregunta? reflections we can take and De then lo contrario, finish. alguna otra reflexión podemos tomar. Okay. Then we take a reflection. Entonces, reflexiones. What did you hear? Did you hear anything? ¿Escuchaste algo? People didn't come Some people. because the link was sent late. Okay. One thing, share one thing you heard, you understood. ¿Algo que quieran compartir, que entendieron? Los virtuales They're having the fear. están teniendo el miedo. Yes. Un comentario, pregunta. No se llega a estados de conciencia si no se superan los estados mentales. You don't attain that state of consciousness if you don't overcome the mental states. Por ejemplo, miedo, Fear, ira, anger, codicia. Loss. Esos son los estados Those are mentales. mental states. Si no se superan estos If you estados don't mentales, overcome those mental no states, logramos llegar a estados de conciencia, así sean. we weren't more able to attain states of consciousness, higher states of consciousness. True. ¿Sí? ¿Cómo, entonces, cómo identificar esto que estaba explicando How to identify. sobre la absorción en uno mismo, So how to identify the absorption in yourself, que vendría siendo el egoísmo? which would be selfish. Identificar eso de estar en ecuanimidad, donde no me afecta nada de lo que está en mi entorno. How can you like to be in that state of equanimity where you're not affected by the things that are in the environment to overcome those mental states? Absolutely. So the bhakti approach Entonces, en la aproximación del bhakti is to drown the mind with bhakti. es ahogar la mente con bhakti. And that's our approach. Ese es nuestro acercamiento. So Prabhupada gives a nice example. Prabhupada da unos ejemplos. If you have a cup of ink inside, Si tú tienes un vaso con tinta dentro and you want to remove the ink. y tú quieres remover la tinta, So the ink is like the lust and the greed entonces and la the tinta anger es and all como that. la lujuria, el miedo, la rabia. So if you pour the ink out and try to wash it, then that won't work. Entonces, si tú botas la tinta y tratas de lavarlo, no va a funcionar. Right? But if you want to remove it, you have to pour a substance that's more dense than ink inside. Pero si quieres remover la sustancia, tienes que poner una sustancia que sea más densa que la tinta. So Prabhupada gives an example of milk. Entonces, Prabhupada da el ejemplo de poner leche. I guess milk is more dense than ink. Entonces, la leche es más denso que la tinta. I've never tried it. I'm just accepting it. Yo nunca lo he intentado, lo estoy aceptando simplemente. So you pour the milk inside, Entonces, tú pones la leche adentro, then eventually all the ink comes out entonces first, toda la tinta sale, and then you just keep pouring the milk, sigues echándole la leche and then only thing left over is milk. y todo lo que queda simplemente es leche. You understand?
¿Entiendes? So bhakti method is like Entonces el this. método de Bhakti es así. If you try to like identify this thing and that thing, you become Tú confused. tratas de identificar una cosa u otra cosa, te confundes. A little analysis you can Un do, poquito de análisis puedes hacer, but you won't be able to get rid of the problem by pero no vas analysis. a poder eliminar el problema solo con análisis. So you got to pour more dense substance inside the psyche. Entonces tienes que poner sustancia más densa dentro de la psiquis. So that means bhakti. Eso significa Bhakti. More and more and more and more and more and more and more bhakti. Más y más Bhakti. So this is not the most when devotees have problems Cuando devotos tienen problemas and they come to a devotee for a solution, y van donde un devoto para obtener una solución and we say chant Hare Krishna, y nosotros le decimos canta Hare Krishna. it's very disappointing. Es muy decepcionante. Pero se Yeah, can you get something deep? You Puedes know, darme algo más profundo, get some Práctico. psychology, something algo practical. más práctico, algo psicológico. They don't like this No answer. les gusta esta respuesta. Here's Srimad Bhagavatam and chant Hare Krishna. Escuchar Srimad Bhagavatam y cantar Hare Krishna. Then you say, yeah, okay, yes, Prabhuji. Dices, sí, bueno, sí, gracias, Prabhuji. And then you leave, Te vas and then you start talking to your friends. So uninspiring. y le dices a tu amigo y tan poco inspirador. So when I'm in New York, many times friends will come to me for advice. Entonces, cuando estoy en Nueva York, muchos amigos vienen para recibir un consejo. And my advice almost for everything is hear Srimad Y Bhagavatam. mi consejo para casi todo es escuchar Srimad That's Bhagavatam. always my goal. Just you have to hear more Srimad Bhagavatam. Y siempre respondo, tú solamente tienes que escuchar más Srimad Bhagavatam. So they'll start complaining about it. Entonces ellos empiezan a quejarse. And then I say, don't knock it until you try it. Entonces no lo abandones hasta que lo intentes. I said, you have not tried Ni that. siquiera lo has intentado. You've tried therapy, Intentaste terapia, psychotherapy, psicoterapia, you tried marijuana, intentaste marihuana, you tried promiscuity. intentaste promiscuidad. So many things you have tried. Tantas cosas has So tratado. you try this also. Entonces también trata eso. I should hear more Srimad Bhagavatam. Escuchando más Srimad Bhagavatam. You haven't tried it. No lo has Don't knock it till you tratado, try no lo it. has intentado, no lo dejes hasta que lo intentes. So that's kind of the bhakti approach. Entonces es la aproximación del More Bhakti. kirtan, more Más kirtan, Bhagavatam, más Bhagavatam, more sadhu sangha, más sadhusanga, more bhajan of Krishna. más vayan de Krishna. At least one thing is for sure, Una cosa es seguro, you'll never be hurt by doing more bhajan. nunca vas a ser lastimado por hacer más vayan. If you smoke too much weed, you might have a problem. Pero si fumas mucho marihuana vas a poder tener un problema. Right? As I said, dukosha danta api dukam. That normally the remedy for suffering is suffering. Normalmente el remedio para el sufrimiento es sufrimiento, But bhajan never gives suffering. pero vayan nunca tiene sufrimiento. So you'll never be hurt by doing more of Entonces, that. nunca se va a ser lastimado por hacer más vayan. The bhakti approach is pour more. La aproximación del Bhakti es simplemente échale más. Hey, what do you do? I'm getting rid of the lust. ¿Qué estás haciendo? Me estoy eliminando la My lujuria. lust is going away Mi lujuria se slowly. está eliminando It's despacio. going away a little slow because it's very powerful. La estoy eliminando muy despacio porque es muy poderosa la lujuria. but this bhakti is clearing it up for me. Pero este Bhakti lo está limpiando por mí. So that's my easy answer. Now, of course, when you're dealing more personally with someone in their particular situation, you may give more Obviamente specific cuando advice. estás hablando con una persona, una situación más particular, más personal, pues darás un poquito más de But consejo. we'll never be harmed by doing more Pero worship of God. nunca te va a hacer daño adorar más a nuestro Señor. Okay, I hope that's okay. Okay, we can pause then. ¿Podemos parar entonces? Entonces, Thank nos you all vemos for mañana. tolerating me Gracias for por tolerarme. 1 hour. Tolerarme una hora. See you when I see you. Entonces nos vemos mañana. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare, Hare, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Grabaste, Shay, sí. Nos vemos mañana. Gracias.